Gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios es fiel y para siempre es su misericordia. Gloria al Señor. Bueno, es una bendición poder continuar en el medio, saludándoles en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera compartir un tiempo en este día con ustedes, ya que Dios ha puesto en mi corazón el poder compartir la palabra. Hace un rato pues estaba tratando de compartir, porque hay un programa de radio para las 4 de la tarde, hora de acá de Centroamérica, y tuve que hacerlo fuera del aire porque no había señal, se fue la señal. Y estaba hablando acerca de lo que dice la palabra en San Juan 3, acerca de que es necesario nacer de nuevo. De eso estaba compartiendo y compartí 30 minutos, pero hoy quiero hacer este en vivo para aprovechar que ya hay señal acá. Ahorita que hay señal, pues puedo hablar acerca de lo que estuve transmitiendo para la radio. Yo creo que es bien importante que nosotros estemos conscientes si verdaderamente hemos nacido de nuevo. Aquel hombre que se le acercó a Jesús de noche para preguntarle acerca de lo que él desconocía, y aquí Jesús le da respuesta a algo que Nicodemo le estaba preguntando a Jesús. Yo quiero orar en primer lugar para presentar este tiempo al Señor. Hermana Glenda Enrique, saluditos hasta Virginia. Dios me la bendiga. Estamos aquí compartiendo este en vivo para poder llevar la palabra del Señor a las naciones. He estado con el buen deseo de hablar del nuevo nacimiento, porque me he encontrado con muchas personas que están siendo discipuladas, personas que están a punto de ser bautizadas y sin haber nacido de nuevo. Y en base a esta conversación de este hombre que se llama Nicodemo, una conversación muy interesante, donde Jesús le dice dos cosas muy fundamentales a Nicodemo: que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios, y también le dice que es necesario nacer del agua y del Espíritu para poder entrar al reino de Dios. Entonces no solamente se necesita creer en Cristo, sino que también obedecer el mandato que él mismo dejó de ser bautizado. Entonces, cuando nosotros reconocemos estas verdades que están plasmadas en la palabra, es cuando empezamos a vivir una vida diferente. Así es que, hermana Glenda, saluditos hasta Virginia, Estados Unidos. Hilda, saluditos, un saludo muy especial para ustedes. Saludo a su esposo, a sus niñas, siempre les tenemos en el corazón, una familia muy especial para nosotros. Así es que me gusta hablar de la palabra de Dios, porque mucha gente desconoce exactamente como este hombre desconocía la verdad. Entonces me gusta hablar de la verdad, porque la verdad nos hace libres. Yo quiero orar para luego hablarle acerca de lo que dice la Biblia. Buen Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias por esta gran oportunidad que me da de poder saludar a mis hermanos, a mis amistades, a aquellas personas que les guardamos en nuestro corazón, porque han sido de bendición para nosotros. Te pido, buen Dios, que me des la gracia para darme a entender a los oyentes, y que este mensaje lleve un nuevo rumbo a la vida de aquellos que desconocen la verdad. Muchas gracias, buen Dios, porque tú eres un Dios bueno. Te pido por mi sobrinita Abigail, que está en el hospital con ese virus, que ese virus pueda ser cancelado en el nombre de Jesús. Dale la sabiduría a los médicos para que puedan aplicar la medicina indicada para combatir ese virus. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, cuando le hablaba de este hombre llamado Nicodemo, yo quiero que juntos podamos leer lo que dice la palabra. Y esto está en San Juan capítulo 3. Hace poco compartí 30 minutos de esto, pero
como no lo estaba haciendo en vivo, yo creo que pues es importante que yo lo pueda compartir una vez más y pueda tener usted acceso a escuchar lo que dice la palabra. San Juan 3 habla y dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Escuche bien lo que dice: vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta es la respuesta que Jesús le da a Nicodemo. Ahora viene Nicodemo y le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Aquí Nicodemo está viendo algo en lo natural. Él no entiende lo espiritual. Y aquí es donde viene la enseñanza de Jesús. Y responde Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces Nicodemo no entendía, porque lo que Jesús hacía, usted debe de ver que Jesús empezó a hacer señales cuando comenzó su ministerio, y lo vemos en San Juan capítulo 2, verso 11, donde dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Entonces la gente incrédula, cuando ve la manifestación de Dios, es cuando empieza a creer. Entonces cuando Nicodemo se acerca a Jesús, él desconocía la conducta de Jesús, que por qué hacía cosas que nadie las podía hacer. Obviamente Jesús, siendo el mismo Dios, aunque él siendo Dios, pues se vino a manifestar en carne humana, pero sin pecado. Entonces esa es la diferencia, que Jesús conoce todo. Por eso hablaba yo que nosotros, como dice en Hebreos, que debemos de tener, los que somos creyentes ya, tener confianza y acercarnos al trono de la gracia para pedir el auxilio cuando necesitamos el auxilio de Dios, porque mientras estamos en este cuerpo tenemos naturaleza pecaminosa, que si no nos alimentamos de la palabra de Dios no vamos a poder estar fortalecidos en esa nueva vida. Entonces es importante nacer de nuevo para tener acceso a ver y entrar al reino de Dios. Entonces yo quiero invitarlo a que usted siempre esté pendiente, examinándose si usted tiene una conducta de una persona que ha nacido de nuevo. Una persona que ha nacido de nuevo, lo primero que manifiesta un nacido de nuevo es que siente hambre de comerse la palabra de Dios, de alimentarse de la palabra, de estar buscando compartirle a otro de las experiencias que está viviendo como nacido de nuevo. Una persona nacida de nuevo ya no es como cuando no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque Jesús mismo lo sigue diciendo aquí en la palabra, donde le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Cuando nacimos, después de haber estado 9 meses en el vientre de la madre, nacemos bajo una naturaleza pecaminosa, pero cuando ya tenemos conocimiento de la verdad, tenemos uso de razón, ya no estamos en la inocencia, sino que entramos a un nivel donde somos conscientes de lo bueno y lo malo. Es cuando necesitamos nacer espiritualmente hablando. ¿Y cómo se nace espiritualmente hablando? Se nace reconociendo a Jesús como el único y suficiente Salvador. Y algo que yo podía ver en la palabra es que se manifiesta una conducta diferente cuando hemos nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el quien nos guía, el que nos gobierna, es el que nos adiestra a conducirnos de la mejor manera. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Por eso las promesas que en la palabra están escritas es para que nosotros aprovechemos y nos hagamos acreedor de esas grandes verdades. Por ejemplo, lo que dice que el que vive en el Espíritu ya no está bajo condenación. ¿Y esto dónde lo dice? En Romanos 8:1, donde dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero ¿para quiénes? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y cómo una persona puede andar en el Espíritu sin haber nacido de nuevo? Esto era lo que
Nicodemo no entendía. Por eso es importante el nuevo nacimiento. Yo le invito a que usted se examine, porque todos necesitamos una alimentación. Una persona, aunque haya aceptado a Jesús como su Salvador y haya nacido de nuevo, pero si no lee la Biblia, no se alimenta, entonces va a vivir una naturaleza pecaminosa y va a estar fortalecido. ¿Y qué es lo que va a manifestar? Lo que dice en Gálatas. Gálatas, capítulo 5, verso 19. Lo vamos a buscar mejor para que usted sepa lo que la Biblia dice, si es que no lo sabe. Si ya lo sabe, pues no está de más que lo veamos juntos. ¿Qué es lo que se manifiesta en la vida de un nacido de nuevo, pero que no se alimentó espiritualmente? Pues es una naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque no alimentó ese nuevo nacimiento. Por eso cuando Jesús le dice a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces quiere decir que nosotros carnalmente necesitamos alimentarnos. Hace poco estaba yo publicando los chicharroncitos allí con la yuca, los frijolitos. Entonces es para alimentar a este hombre que usted ve a través de este medio. Pero para alimentar ese gozo que siento de ser hijo de Dios, esa bondad que Dios pone en mi corazón cuando yo veo la necesidad en alguien y ese deseo de ayudar, esa naturaleza, ¿cómo se alimenta? Es combatiendo la vieja vida con la palabra de Dios. Entonces, cuando habla de las obras de la carne, es la manifestación de la conducta de una persona que está en pecado, es una persona que no está nutrida la palabra. Entonces es importante la doble alimentación. La vida natural, alimentarla con la alimentación que usted necesita para estar fuerte, levantarse e irse a trabajar. Pero la nueva naturaleza o la naturaleza espiritual de la que Jesús le habla a Nicodemo, se necesita alimentarse con la palabra de Dios. Entonces es donde viene a cumplirse lo que la Biblia dice, que las obras de la carne para nada aprovechan, ¿verdad? ¿Y qué lo dice? Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, ¿cómo usted puede vivir en el espíritu si usted no se alimenta de la palabra de Dios? Usted no está constantemente reconociendo que usted necesita combatir lo malo. ¿Y cómo nos damos cuenta? Es cuando hemos nacido de nuevo. Una persona que no ha nacido de nuevo no entiende eso. Y esto era lo que sucedía con Nicodemo. Siendo un hombre muy estudioso, un hombre muy preparado, no entendía lo espiritual. Por eso Jesús le dice que es necesario nacer de nuevo para ver. Y para entrar también se necesita, ¿verdad?, ser obediente a la palabra de Dios. Después de venir a los pies de Jesucristo, humillado, arrepentido y reconocerlo como el suficiente Salvador, necesita el otro paso, que es bautizarse. Y entonces ya entra usted al reino de Dios a ser un servidor competente bajo la guianza del Espíritu Santo. Entonces, cuando dice la palabra que andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque el deseo de la carne, dice, es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. De una persona que no se alimenta de la palabra de Dios, definitivamente, aunque quiera hacer la voluntad de Dios, no va a poder, porque está sin alimentación, sin fortaleza espiritual. Dios le bendiga, hermana Brenda. Saluditos, un fuerte abrazo. Ahora, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, dice, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, ya usted sabe, adulterio, lo primero que se manifiesta, adulterio, y dice fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y cosas semejantes a estas, dice el apóstol, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, si usted se alimenta después de haber creído en Cristo, usted se llena de esa fe de que usted es nueva criatura, lo que dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando usted alimenta esa fe de que usted es nueva criatura, entonces, ¿qué es lo primero que se manifiesta en un nacido de nuevo?
una persona amorosa, una mujer llena de amor hacia el prójimo, un hombre lleno de amor hacia el prójimo, hacia las cosas de Dios, hacia el necesitado. Es una persona que manifiesta amor porque es el fruto del Espíritu en la vida de esta persona que ha vivido la experiencia de esa nueva criatura. Entonces dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí podemos darnos cuenta si verdaderamente nosotros hemos nacido de nuevo. Si no hemos experimentado ese cambio, entonces solo es cuestión de comenzar a reconocer. Si es que nació de nuevo y murió espiritualmente, hoy usted puede tomar vida. ¿Cómo? Pidiéndole perdón al Señor por haberse descuidado de alimentar esa nueva naturaleza. Entonces, cuando yo veía y mencionaba mientras compartía para la radio de lo que sucede con las personas que son nacidas de nuevo, empezamos a vivir una conducta que no es muy aprobada por mucha gente. ¿Por qué? Porque la gente no va a entender la conducta de un nacido de nuevo. Es imposible que la entiendan. ¿Por qué? Porque no conocen la función que el Espíritu Santo desempeña en la vida del creyente. Y es cuando empezamos a ser criticados. Muchas veces nos critican y dicen que somos grandes mentirosos porque prometemos algunas veces cosas que no las cumplimos. Pero no es porque nosotros no querramos cumplir, simplemente es porque el Espíritu Santo no nos permite. Así como veo en la palabra, que dice la palabra que al apóstol Pablo se le fue impedido hablar la palabra en determinados lugares. El Espíritu Santo no les permitió. Entonces muchas veces nosotros a veces tenemos que cancelar algo que tenemos proyectado en nuestra agenda. ¿Por qué? Porque Dios no nos da el privilegio de desempeñar lo que nosotros anhelamos o para la que nosotros fuimos invitados. Hace poco yo tuve que cancelar una reunión que estaba programada para determinada fecha. ¿Por qué? Porque el Señor me dijo que no. Y aunque el siervo se molestó, yo quedé tranquilo, porque ¿a quién quería usted que le obedeciera? ¿A Dios o al siervo que me invitó? Entonces yo estoy siempre consciente. Por eso cuando aquí lo vemos en la palabra que Jesús le dice a Nicodemo algo bien interesante, lo que le dice: no te maravilles que te dije que hoy es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué le está diciendo esto? Porque cuando una persona nace de nuevo, lo van a criticar, lo van a maltratar, le van a decir muchas cosas. ¿Por qué? Porque el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando una persona se convierte a ser un hijo de Dios, no lo van a entender muchas personas. ¿Sabe quiénes nos entendemos? Los que hemos nacido de nuevo. Verdaderamente nos hemos alimentado la palabra de Dios. Yo cuando alguna gente me promete algo y no lo cumple, yo simplemente le digo: Señor, bueno, tú sabes por qué no cumplió lo que me prometió. Yo no soy nadie para juzgar, yo no soy nadie para condenar a mi hermano. Simplemente estoy confiando en que si él no cumplió lo que me prometió, razones tiene. Posiblemente tú le has impedido que cumpla lo que prometió. Entonces nosotros tranquilamente no nos estorbamos, pero hay gente que se estorba por cosas mínimas. ¿Por qué? Porque no han entendido que los nacidos de nuevo actuamos de acuerdo a la voluntad de Dios y no conforme a nuestros propios deseos. Entonces es bonito cuando entendemos estas grandes verdades que están establecidas en la palabra. Entonces yo quería hacer mención en este en vivo de que es necesario nacer de nuevo para ver y entrar al reino de Dios. Así es que yo les invito a ustedes que tendrán acceso a esta transmisión, a que si verdaderamente ustedes desconocen lo que es ser hijo de Dios, porque todo aquel que no ha nacido de nuevo no es hijo de Dios, solamente es creación de Dios. Pero para convertirse en una nueva criatura, necesario es saber que hay algo viejo que se tiene que dejar a un lado y empezar a alimentarse espiritualmente, y usted se va a convertir en un hijo de Dios que tendrá la oportunidad de acercarse confiadamente al trono de la gracia para pedir
el oportuno socorro en los momentos de la necesidad. Así es que yo le invito a que usted se mantenga alimentando esa nueva vida en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque si usted no anda en el Espíritu, usted no va a estar protegido de lo que dice la palabra. Si Jesús le dice a Nicodemo, lo que es nacido del Espíritu, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, entonces quiere decir que hay que alimentar esa naturaleza espiritual para que nos libremos de lo que dice aquí la palabra. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y cuando hablamos acerca de la salvación, que está aquí en San Juan, donde dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es para los que se conviertan en personas espirituales. Así es que si dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el que en él cree no es condenado. El que en él cree no es condenado. Ahora, pero el que no ha creído ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces es importante, amado oyente, que si usted no ha creído en Cristo, es necesario que crea para que se convierta en nueva criatura y pueda disfrutar de esta paz que su servidor tiene. ¿Por qué? Porque dice la palabra en Isaías, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué bonito es tener esa paz que solamente podemos saber que es el fruto del Espíritu Santo en la vida de un individuo que ha nacido de nuevo. Yo le invito a que venga reconociendo esa gran verdad establecida en la palabra. Yo nunca voy a predicar mentira, nunca, porque siempre voy a predicar basado en la palabra de Dios. Y si yo le hablo basado en la palabra de Dios, nunca le estaré mintiendo, le estaré diciendo la verdad, porque la Escritura, desde aquí, mire, Génesis hasta el Apocalipsis, es la inspiración de Dios. Y el deseo del corazón de Dios es que usted y yo obremos bien. El obrar bien es a través de escudriñar la Escritura, a través de ser guiado por este libro hermoso, y no solamente guiado por el libro, sino por el Espíritu Santo. Ahora debemos de entender que la función de Jesús es interceder por usted y por mí a la diestra del Padre. La función del Espíritu Santo hoy en día es convencer al mundo de pecado y poder presentarnos a Dios aprobados como siervos que no tenemos nada de que avergonzarnos. ¿Por qué? Porque si nos dejamos guiar del Espíritu Santo, vamos a ser personas de bendición. Saluditos, hermana Martita, sobrinita, ahí estuve orando por Abigail para que ese virus se vaya de ella. Sabemos que está en el hospital su niña, pero Dios está en control. Y esto es lo bueno de estar en Cristo, que sabemos que todo lo que puede estar pasando es con el propósito de Dios, no para dañar nuestra vida. Es con un propósito que vivimos las cosas. Estoy acá bajo una pequeña lluvia. Acá en La Esperanza está serenando, está lloviendo, un clima muy agradable este día. Gracias a Dios ya hacía mucho tiempo que estábamos clamando lluvia para las plantas y ya se vino la lluvia. Gloria al Señor por ello. Entonces yo quiero despedirme, no sin antes invitar a alguna persona que no ha creído en Cristo como su Salvador, que lo haga en el orden establecido como la palabra lo enseña. Esto es lo bueno. Julio Cruz, Dios me lo bendiga, saluditos. Aquí yo la invitación la hago para toda persona que se examine cómo está. Si es nacida de nuevo, necesita alimentación espiritual, que es con la palabra de Dios, buscar una iglesia donde se predique la verdad y de esa manera vivir el tiempo que nos resta vivir, porque déjeme decirle que la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado en vida cuando el Señor venga, pues seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. No sé en qué situación iremos a estar cuando el Señor venga, pero lo más sabio es prepararnos de acuerdo a la palabra. Podemos darnos cuenta cómo nos estamos conduciendo, si estamos bajo esa naturaleza espiritual que nos da protección,
o estamos viviendo bajo las obras de la carne, que lo único que nos dan es condenación. Así que yo me quiero despedir orando para decirle al Señor que tome control de nuestras vidas y que nos ayude a vivir feliz el tiempo que nos resta vivir aquí en la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por la gran enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos deja saber que se necesita para ver tu reino y para entrar en él y poder servir y ser de bendición. Sabemos que este es el tiempo donde necesitamos atesorar tu palabra y poder ser libre de las consecuencias del pecado. A través de la sangre de Cristo podemos ser perdonados y ser personas con una nueva vida en Cristo Jesús. Muchas gracias, buen Dios, por esta oportunidad de haber saludado a amistades que son compradas con precio de sangre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias por el privilegio que Dios me dio de poder haber compartido este pequeño en vivo. Espero que les sea de provecho la palabra. No se olvide que le estaré transmitiendo por este medio siempre y cuando esté aprobado para hacerlo. Y lo haré con mucho gozo, sabiendo que de Dios viene la recompensa, tanto para usted cuando crea la palabra y para mí como mensajero que la estoy dando, porque me ha dado efecto lo que he puesto por obra de esta palabra. Dios le bendiga.